Bueno, precisamente en estos días hablábamos de esta buena noticia que tiene que ver con la llegada de las vacunas pediátricas que desde el Ministerio de Salud habían anunciado llegarían antes de la quincena. Aparentemente esto se va a demorar un poco. Se iniciaría el plan de vacunación a los niños de 5 a 11 años. Pero bueno, aparentemente el tema de los tiempos con el arranque del año lectivo escolar no coincidirían y por ende hay una recomendación por parte de la sociedad que nuclea a los médicos que atiendan a nuestros más pequeñitos, los pediatras. Doctora Ana Campuzano, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Carlos, y muy buenas tardes, Juan. Bueno, realmente que yo sepa, hay cierta demora en la vacuna Pfizer, pero no en la vacuna Coronavac. De Coronavac, que probablemente llegue el fin de semana. Yo estoy ansiosa porque eso se realice así. Nos daría ya para vacunar a 250.000 niños en un primer instante. Probablemente es la Pfizer la que se va a demorar para la segunda quincena, pero creo que la Coronavac vamos a tener este fin de semana o inicios de la próxima. Espero por lo menos. Claro, sí. Ojalá. Ayer precisamente, sí, la gente del Ministerio reconocía que la Pfizer llegaría recién en la primera quincena de febrero, por lo menos ya se habla del segundo mes del año. Más que nada por la cantidad de chicos que vuelven a clases, los tiempos para ajustar, porque lo ideal sería, doctora, que vuelvan a las aulas con las 2 dosis completas. Y si vamos a aguardar, entonces sería un poco complicado que arranque a finales de febrero las clases. Totalmente de acuerdo contigo, sin embargo, cuando yo me pongo de nuevamente a analizar, en un principio eufórica, feliz, decía, bueno, se posterga unos días y se inicia en marzo, pero si uno se pone a analizar seriamente, vale la pena postergar la presencialidad de los niños cuando obtener la meta es prácticamente un imposible. Todos los niños serán vacunados antes de la fecha, con 2 dosis. Todos los maestros estarán vacunados antes de la fecha con 2 dosis. Todo el personal de la institución escolar está vacunado, porque analizo y me parece que no sería justo privar nuevamente a los niños de esa socialización que necesitan para su salud mental y que es la unidad con sus compañeros, con sus amiguitos, y pensando en que vamos a obtener la meta que es vacunar a todos los niños y vacunar a todos los maestros. Hay mucho egoísmo de por medio, hay mucha negligencia de por medio, hay mucha indiferencia de por medio. O sea, yo creo que no es difícil, es muy difícil obtener las metas y pienso que lastimosamente los padres tendrán que decidir tener que mandarlos sin que tengan la dosis completa y sin lograr que todo el mundo se vacune. Lo ideal sería que todos se vacunen para que estemos tranquilos y felices, pero ¿es posible esto? Hay mucho egoísmo, mucha falta de generosidad en cierto personal que no se vacuna y que sin embargo está al alcance, están en contacto con niños, exponiéndolos a múltiples problemas. Uno es que la enfermedad, probablemente la enfermedad grave es infrecuente, pero pensemos en las complicaciones, que incluso en cuadros inaparentes o subclínicos los niños pueden padecer, que es el síndrome inflamatorio multisistémico y el COVID prolongado. O sea, yo creo que se requiere mucho altruismo, mucha sabiduría y otras virtudes, de manera que todos se vacunen y los niños acudan al colegio totalmente seguros. En ese sentido, ¿habrá alguna recomendación como Sociedad Paraguaya de Pediatría o ya sería la determinación final del padre que realmente tiene la potestad de hacerlo? ¿Pero alguna recomendación médica, doctora? Sí, nosotros hemos hecho un comunicado de la Sociedad Paraguaya de Pediatría donde dice: la Sociedad Paraguaya de Pediatría recomienda con énfasis la vacunación de los niños. Creo que eso está muy claro y realmente recomendamos con énfasis. Es más, mañana hay una reunión del PAI con la Sociedad Paraguaya de Pediatría para programar el plan de vacunación de los niños.
mucho esfuerzo, mucha ansiedad, muchas ganas de que las cosas se hagan bien. ¿Responderán los padres en su justa medida? ¿Por qué no responden? ¿Se dejan guiar por falsas ideologías, por falsas comunicaciones como salen en ciertas redes? Porque esas falsas comunicaciones están basadas en ignorancia, en mentiras y en otro tipo de cosas. O sea, no sé cuál es el interés de las personas de obstaculizar la vacunación. Yo diría que ese afán de hacerlo, incluso de mentir con ciertos fundamentos, para mí es casi criminal. Sí. Doctora, en ese sentido, a ver, tratando ya yo como padre o los televidentes ahí, primera dosis, la segunda, tercera o cuarta semana. A partir de la segunda dosis, ¿cuánto tiempo hay que aguardar para sospechar de que ya la segunda dosis hizo su trabajo de cobertura, de inmunizar a ese chico? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? 14 días. 14. 14 días. 14 días. Sí. A los 14 días de la segunda dosis el niño está totalmente inmunizado. Por eso en muchos países para el ingreso dice tener dosis completa. Eso implica las 2 dosis más 14 días. Ya. ¿Qué es lo que? Sí. 12. Yo diría que los niños, nada, si se pudieran vacunar 2 dosis completas sería una maravilla. Lastimosamente, probablemente es muy difícil lograr esta meta. Claro. Como dijimos, por factores múltiples. Uno comienza a analizar y yo me pregunto, ¿cómo puede ser? Si conocemos la historia de la medicina, si conocemos la historia de la vacunología, como dice Plotkin, el más grande vacunólogo del mundo y uno de los más grandes científicos en vacuna, dice, no hay nada más importante que el agua potable y la vacunación en estos últimos siglos. Nada ha sido más importante que el agua potable y la vacunación para disminuir la morbimortalidad y la mortalidad de la población, no solo de los niños, de los adultos también. ¿Cuántos adultos se mueren de influenza por no ponerse la vacuna contra la influenza? O sea, hay que comenzar a meditar y a analizar científicamente los datos. 40, 50 millones de personas morían por viruela. Hoy no existe en la faz de la Tierra. Totalmente. Y sí, totalmente de acuerdo. El tema de la vacuna, de hecho, un gran avance ha sido precisamente la inmunización, lo que era en la década del 50, 60 la polio, hoy prácticamente ha desaparecido. ¿Cuántos chicos, adultos han crecido con esas dificultades después de haber adquirido esta enfermedad? Y acá va a haber una gran responsabilidad por parte precisamente de Salud Pública, del Ejecutivo, al tomar esta determinación entre Salud Pública y el Ministerio de Educación, dependiendo de la cantidad del lote que va a llegar, cuándo va a llegar el proceso de vacunación y también ver la cantidad de chicos dentro del sistema público. Y bueno, ahí se tendrá que tomar una determinación, posponer un poco más el inicio para que todos estén inmunizados, o finalmente serán los padres que van a tomar esa determinación. Y hablando de padres, yo le leía, doctora, no sé si usted tiene la información también, a Leticia Pintos, sobre niños que están internados en cuidados intensivos porque los padres no estaban vacunados. Totalmente cierto, totalmente cierto. Pero no solo, Carlos, niños que están internados, han fallecido 46 niños. Han fallecido 46 niños. Una cifra que para mí es dramática. Ningún niño debería fallecer por una enfermedad prevenible por vacuna. O sea, es lamentable. 46 niños. ¿Qué sabemos si entre uno de esos niños no estaba el niño destinado a ser el premio Nobel de nuestro país, aquel que le sacara a nuestro país del ostracismo? O sea, yo me pregunto, ¿cómo la gente puede decir 46 nomás hay muertos? Cuando la muerte de un niño es antinatural, no deberíamos aceptar la muerte de ningún niño. Los niños nacieron para vivir un promedio de vida de 70, 80 años, no para morirse en su tierna edad. Para mí es dramática la muerte de 46 niños por COVID. Es realmente una cifra
lamentable para todos nosotros, muy lamentable. Perdón que la interrumpa, ayer Salud Pública publicó uno de los fallecidos era menor de 19 años, no sabemos si tenía 11, 12, 13, pero era menor de 19 años. Menor de 19, entre los muertos de ayer había uno menor de 19 años. Sí. Para mí una locura. Imagínense un menor de 19 años. Todavía no vivió. Es una locura total. Que se mueran de una enfermedad prevenible por vacuna. Y ese grupo etario ya está vacunándose hace 2 meses. Ya debería haber tenido esa persona 2 dosis de vacuna que falleció. No, es lamentable. Y la inconsciencia de la gente, la ignorancia de la medicina, de la vacunología, la negligencia, diría yo, porque el ministerio hace de todo para poder vacunar. Hay disponibilidad de vacuna y hay veces pienso, cuando no había, medio país protestaba. Ahora que hay, otro medio país protesta porque hay vacunas y porque no quieren que se vacune. Que no se pone, que no hay lugar donde ponerse, se aumentan el número de vacunatorios, igual se protesta y no se van. O sea, no sé cómo darle a la gente realmente en el sentido de las vacunas, porque hay vacunatorios, algunos trabajan las 24 horas, se ponen los sábados, los domingos. He visto que hasta en San Bernardino pusieron en la playa un vacunatorio. No sé si habrá cumplido su objetivo, pero es increíble. Hay vacunatorios por todas partes y sin embargo el número de primera dosis aumenta muy lentamente. Sí, no sé qué pensar. Realmente, no sé. Una situación bastante lamentable. Veíamos también en el Aratirí que la cantidad de gente que se va a hisopar era mucho mayor de la gente que se iba a vacunar. Vamos a esperar entonces los próximos días. Salud Pública va a anunciar seguramente la llegada con bombos y platillos. Ojalá que los padres tomen esa determinación de escribir a sus hijos, de vacunar de esas 500.000, 250.000. Es la que se va a poder aplicar, porque la otra se va a tener que aguardar para la segunda dosis. Yo sueño con que no, 500.000. Siempre se asegura que sean las 2 dosis para la misma plataforma. Claro, eso significa que solamente 250.000 se van a vacunar ahora. Que van a vacunarse en primera instancia. Y luego tendremos que esperar la Pfizer para vacunarle a los demás niños. Sería ya en febrero. Bueno, como siempre, doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Siempre queremos hablar con propiedad y por eso recurrimos a la sociedad que nuclea a los pediatras para tener una postura oficial al respecto. Muchas gracias y buen resto de jornada. Que pase bien, doctora. Gracias, Carlos. Gracias, Juan. Gracias, doctora Ana Campuzano, que es la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Rescatar cosas muy puntuales, Juan. Al respecto, bueno, con mucha ansiedad, incluso este gremio aguardando que los chicos se vacunen. Si llegan en los próximos días, solamente 250.000 van a poder ser vacunados. Hay que esperar la llegada de Pfizer en febrero. Ahí ya los tiempos no van a dar para arrancar a finales de febrero, sino tiene que ser a mediados, a finales de marzo. La determinación final la va a tomar seguramente Salud Pública junto con el Ministerio de Educación. Y esto, Carlos, a esto tenemos que agregar que las clases van a ser 100% presenciales ya en este año lectivo 2022. O sea, si el Ministerio de Educación Pública está prohibiendo recibir a todos los alumnos, obviamente esta postura, esta decisión debe ir de la mano de una medida sanitaria básica que es la vacunación. Exactamente, principalmente para esa franja etaria de 5 a 11, 11 años, que se hablaba de cuánto, de una cantidad, creo que 700, 800, 900.000 niños. 900.000 niños. Sí. Y para esta primera tanda apenas se van a poder vacunar 250.000, porque hay que asegurar la segunda dosis.